Con don Juan Pablo López Banda, muchísimas gracias por acompañarnos como cada domingo. Y pues el tema nacional, el tema de temas. Claro que sí, esta semana estuvo muy surtidito, estuvo el tema de la presidencia, como que el gobierno federal está buscando banderitas, es trabajo de los políticos, buscar las banderas adecuadas para trascender y para mostrar su experiencia o conocimiento. Y en este caso, pues primero se habló de una contradicción en este México nuestro, que habla que un programa contra la pobreza, que existen más de 20 millones de pobres, gente que vive en un estado de desnutrición, pero contrario a eso, existen 40 millones de personas que viven en un estado que también es una enfermedad, como es la obesidad. Contradictorio, en el fondo, muy difícil sacarlo adelante, mucho contraste, y este tema fue barrido con todo y lo que se diga por el caso de la francesa Cassés, Florence Cassés, que puso en evidencia, o al menos puso al desnudo, una realidad que vive este país, que es el manejo de la justicia o de la ley, que no siempre van de la mano. La ley no quiere decir justicia, en la mayoría de los casos, y bueno, esa es una realidad que vive este país. Y yo considero que cuando la aplicación de la ley se sujeta a la política, que ese es el fondo, y la política se sujeta a la corrupción e impunidad, pues surgen casos como el de la francesa Florence Cassés, que es inevitable citarlo. Casos como el de la ciudadana francesa existen por cientos en todos los juzgados en lo largo y ancho de este país. Cierto que de pronto los ministros de la Suprema Corte les tocó dar la cara, incluso en cadena nacional y en horario AAA, y recibir la aprobación de algunos y la crítica del respetable auditorio que promovieron pues algunos medios que incluso fueron parte de aquel montaje del secuestro de la francesa, y como en una expiación de culpas, que tomaron el otro sentido de la información. Este asunto, todo esto obviamente en la búsqueda del rating que necesitan las televisoras para captar auditorio. También es cierto que la historia de la ciudadana francesa, hoy heroína en México y en su país de origen, inició con la intervención del personal a cargo del entonces superpolicía Genaro García Luna, y continuó con la intervención de fiscales que estuvieron a cargo del expediente y que lo viciaron, crear una serie de violaciones a los derechos humanos de la detenida, y en consecuencia la Suprema Corte otorgó el amparo y en consecuencia la liberación de la detenida. Esto no es muy común en este país, excepto que los miles de ciudadanos que padecen situaciones similares fueran extranjeros primero, para que su embajador exactamente, y tuvieron un abogado influyente que supiera moverse, sobre todo en los medios. Perdón, le interrumpo, aquí pasó lo mismo, con Hassam Karun, que fue exactamente lo mismo. Todavía el gobierno estatal tuvo que pagar un helicóptero para llevarlo de aquí a San Luis, de San Luis un avión, para entregárselos en la capital del país. O sea, y fue lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo, y las víctimas sin justicia. Podríamos decir que los mexicanos tendrían que ir a delinquir a otro país para que tengan esa ventaja. Bueno, el caso es que buscándole cosas negativas que dan el caso esta historia, también existe en consecuencia una reacción positiva del gobierno, que como le decía al principio, están en la búsqueda de banderas que puedan explotar y atraer la atención de sus gobernados. En este caso, el tema, que ya es historia, es importante rescatar que de esta situación que puso en evidencia nuestro aparato de justicia, el presidente Enrique Peña Nieto aprovechó para lanzar su estrategia de seguridad que buscará garantizar la seguridad de sus gobernados. Y desde Santiago de Chile, desde ese país, donde hasta asiste una reunión muy importante, anunció que la Secretaría de Gobernación establecerá nuevos protocolos de detención que evitarán en lo sucesivo se repitan situaciones como la que se dio en el proceso de la francesa, que fue liberada no porque probó su inocencia, sino por la serie de violaciones que padeció en manos de los encargados de administrar la justicia en este país. El cambio es sin lugar a dudas positivo, porque ahora se suplirá la fallida estrategia de Calderón y Genaro García, que estaba basada en muchas patrullas, mucho personal, muchas balas, muchas armas,
¿sí? Ahora se va a suplir por otra estrategia distinta, que va a ser con trabajo de inteligencia, prevenir la prevención del delito y la generación de empleo y sobre todo el apoyo a la educación. Esa es la estrategia de Enrique Peña Nieto, como le digo, muy contraria a la que tenía o la que llevaba a cabo estableció el expresidente Calderón. De modo que por lo pronto el secretario de Gobernación difundió el nuevo protocolo de detención que se sujetarán los elementos del Ejército, la Marina y todo el personal que esté comisionado a combatir el delito y que, por las circunstancias dadas, tenga que hacer la detención de un ciudadano. En este nuevo protocolo se establece algo que pareciera como en las películas estadounidenses. Primero, cuando un elemento de las fuerzas de seguridad detengan a un ciudadano, le tiene que decir respetuosamente, primero tiene que identificarse el elemento, de qué corporación pertenece, ¿sí? Y le tiene que leer la cartilla, y que dice, usted se encuentra detenido por los siguientes motivos, y el elemento le tiene que explicar por qué la detención. Segundo, le tiene que decir, usted es considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario, cosa no muy común en México, donde resulta que todos somos culpables hasta que demostremos la inocencia. De tal modo que el segundo punto es un buen paso. El tercero dice, usted tiene derecho a declarar o a guardar silencio. En el cuarto dice, en caso de decidir declarar, usted tiene derecho a no inculparse. Él no debe declarar, él no puede declarar en su contra, así lo dice ya una ley muy vieja. El número 5 dice, tiene derecho a un defensor de su elección y en caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita. Eso también ya está establecido, pero quizás la gente ni siquiera enterada estaba. El sexto dice, tiene derecho a un traductor e intérprete en caso que sea extranjero, sea indígena y que hable otro idioma o otro dialecto. Tiene derecho que se le ponga en conocimiento de un familiar, eso es muy importante, o persona que desee. ¿Tiene derecho que, perdón? Que se le ponga en conocimiento a algún familiar, ¿sí? O sea, aquella famosa hacer una llamada. Exactamente. ¿Para qué? Para que se enteren por el hecho de su detención, en lugar donde está custodiado y donde se encuentra en ese momento. ¿Cuántos días después? En ese momento de la detención. Inmediatamente puede hablarle a un familiar, a sus padres o a alguien, avisarles que está detenido y por qué. Así es que tiene derecho a que se le ponga sin demora a disposición de la autoridad competente. Normalmente se habla de 72 horas, de 24, 48, esta lo deja en libre de que sea sin demora nada más. El punto número 9 de esta cartilla o de este protocolo señala que en caso de ser extranjero tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Esto va implícitamente en relación a la francesa, que precisamente era el reclamo del gobierno francés en el sentido de que nunca se le respetó sus derechos humanos. Quedó en segundo término si era responsable o no era responsable del delito de secuestro. La razón por la que la liberaron la Suprema Corte de Justicia fue porque fue víctima de una serie de violaciones a sus derechos humanos y con eso fue suficiente para que se desechara. No es porque fuera inocente. No, jamás. Pasó a segundo término si es culpabilidad o no. Exactamente. Fíjese, y este caso se da, las leyes están hechas. Lo que pasa es que los ciudadanos desconocen estas cosas y no saben reclamar. Cuando un elemento de tránsito, por ejemplo, lo detiene, si el elemento no se identifica con su gafete, te esconden. Si no le dice su nombre, su corporación, él puede reclamar y demandarlo y echar abajo cualquier infracción que le hayan aplicado. Eso ya está establecido. Sin embargo, como le digo, el problema es que no se difunde y precisamente por eso toqué el tema para difundir. Sí. Exactamente. Con esto de lo anterior se cumple en parte de los responsables de aplicar la ley en nuestro país. Esta cartilla es sin duda un gran avance en cuanto a la protección de los derechos humanos. Vamos, en este país sabemos que vivimos en un país donde se hacen cambios para que todo siga igual. Esperemos, y dependerá de la sociedad, de los grupos, de las ONG, que reclamen y exijan el cumplimiento de esta nueva disposición que el presidente ha establecido como su estrategia para garantizar la seguridad de los mexicanos. Y como les decía al principio, esto es indudablemente, es innegable que es una acción muy positiva que podría traer buenas consecuencias después del lamentable y vergonzoso caso de la francesa, que fue exhibido en nuestro país a nivel mundial como un país donde la corrupción campea
a sus anchas por todos los juzgados de nuestro país. Dice, conocidos como los derechos Miranda, en Estados Unidos son leídos desde la década de 1960 a los detenidos. Pues fíjese que aquí es parte importante también nosotros los medios de comunicación, claro, de darles gran difusión y que la gente, pero igual y llegan y les exigen, pasa como que aquí les decimos y les decimos no se dejen, si los alumnos deben de pagar 5 pesos, les entregan su moneda porque así nos han pedido que lo difundemos, la moneda se las avienta, y es que ahí la señora Alejandra dijo, pues vayan y que los lleve, que ella los lleve. Sí, que ella los lleve. Entonces imagínense si difundimos y no han bajado, no han permeado estas disposiciones a los policías, del orden que sea, pues igual les van a decir por mucho que los medios lo difundamos. Si ellos no están conscientes, va a estar mire, el asunto de la difusión no es tanto para que los suplementos lo cumplan, porque al final de cuentas ellos en sus academias reciben esa capacitación, claro. No, el asunto de la sociedad que sepa exigir, claro, sus derechos, como en este caso, todo el problema. Ellos sabían, exigieron sus derechos y por eso le dejaron. Eso es lo importante que hay que destacar. Le quiero decir que de la semana pasada usted nos comentó un escrito que le llevaron unos padres de familia de Diego Ruiz. Exacto. Hemos dado seguimiento por algunas razones. Durante esas vamos a tener una entrevista, ya está enterado de derechos humanos. Vamos a hacerlo, ¿verdad, Gabriel? Sí. Hemos encontrado disposición. El juez está de vacaciones, en fin, pero se le está dando seguimiento y creemos que es algo parecido a este caso, lo que sucedió a estos 4 hermanos aquí. Vamos a darle seguimiento. Exactamente, porque ahí como que se olvidó de aquella, no es una ley establecida, pero alguna vez un juez me platicó, dice, cuando yo tengo una situación que se presume la inocencia de una persona, yo opto por liberar, porque más vale que un responsable ande libre que un inocente esté preso. Así de simple, ¿verdad? Bueno, muy buena. Bueno, rápidamente, porque se nos va el tiempo, nada más decirle, con todo este circo mediático que se llevó a cabo por la francesa, pues el caso de Monex, el caso se quedó un poco en el olvido, el caso precisamente de lo del combate a la pobreza y la refutación que le hace el ZLN, y además recordar que, y voy a leerle, mire, según los estudios del Coneval, el Estado de México es la segunda entidad en el país que más pobreza extrema generó en 2 años, al registrar un incremento de 1 millón a 1.200.000 personas. Digo, ¿y quién era gobernador del Estado de México? Recordemos. ¿Ahora es el presidente? Sí, ahora es el presidente. Entonces, se quedaron todos estos asuntos. Qué casualidad que el mismo día que sacan esto circo mediático, sacan el caso de Monex de la pasada contienda electoral y sacan esta otra situación. Pero eso es trabajo de los medios, para eso son contratados, para crear una nube, una distracción, y que problemas que son importantes en el futuro de México, sobre todo en la política, en el caso de Monex, bueno, pues volvemos a lo mismo, la ley se va en cuanto al criterio del funcionario. Yo busqué el fondo del caso Monex y dice un magistrado, dice, bueno, lo que pasa es que el dinero no se le dio para comprar votos, se le dio la tarjeta para que organizaran el proceso electoral y en consecuencia es parte del gasto, de tal modo que si le sumamos, excedieron en el gasto y les vamos a aplicar una multa. Sí, pero además lo prorratearon, que bueno, también era para el diputado federal, para el senador y para